Hola, 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 hola. Más cercano a nosotros. Repito, Fibonacci es un personaje que es mucho más cercano a nosotros en el tiempo eh, que hablar de los antiguos griegos, de los matemáticos griegos de por allí de 2500 años antes de Cristo. Entonces, bueno, yo creo que la respuesta a la pregunta, a ver si los convenzo, es que pues fue primero el segmento antes que el conejo. Entonces, bien, les decía, los matemáticos de hace cerca de 2500 años, uno de ellos, conocidísimo de todos nosotros, quiero pensar, el famosísimo Euclides. Allí está la fecha para contextualizar en el tiempo. Euclides, que vivió por ahí el siglo IV y el siglo III antes de Cristo, escribió una obra, ¿no? Que yo creo que igual es conocidísima de todo mundo. La obra es conocida como Los Elementos de Euclides. Muchos consideran que las matemáticas como una disciplina científica, como lo es hoy en día, basada en la axiomática, una disciplina rigurosa donde se parten de postulados, definiciones y axiomas y se empiezan a demostrar teoremas y se construye toda una teoría, pues empieza justo aquí con Euclides y su obra. Los elementos de Euclides tratan esencialmente de geometría, pero tratan también de otras cosas. Y si bien en el libro 1 se tratan algunas figuras geométricas muy estándar como cuadriláteros, triángulos, líneas paralelas, líneas perpendiculares, pues son 13 volúmenes y conforme se va avanzando, Euclides va planteando ideas cada vez más sofisticadas. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque hay una proposición en esta obra de Euclides que les repito, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero se compone de 13 volúmenes, todos en el contexto de la geometría que llamamos euclidiana, también conocida como geometría sintética por no requerir de un sistema coordenado como la geometría analítica. Bueno, en el libro 6, y así así se suelen identificar las proposiciones. Las proposiciones son teoremas que él enuncia y luego viene la demostración. Entonces, la proposición 6, romano-30, significa que es en el libro 6 y que de ese libro es la proposición número 30. Él la enuncia de esta forma, en una traducción al español, en una traducción libre. Él propone dividir una recta finita, así le llama él a lo que nosotros hoy llamamos segmentos. Entonces, él dice, dividir una recta finita dada en extrema y media razón. Propone eso como, uno podría pensar que es incluso un problema, ¿no? Incluso no parece un teorema, parece más bien un problema de construcción y la mayoría de las proposiciones en los elementos son problemas de construcción, pero bueno, sí tienen la categoría de teorema. Eh, entonces, lo que luego viene es la demostración de cómo se puede desarrollar o cómo se puede resolver ese problema siguiendo pasos que se realizan únicamente con regla y compás, ¿no? Para poner un poco igual el antecedente, que insisto, yo creo que muchos de ustedes están familiarizados con ello. No sé qué tan familiarizados puedan llegar a estar con la proposición 630, que solicita que se divida un segmento dado o una recta finita dada en extrema y media razón. Entonces, bueno, pues, ¿qué significa eso?
aquí está una posible definición. Se dice que un segmento ha sido cortado en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor, como el segmento mayor es al segmento menor. Eso significa dividir un segmento en extrema y media razón. Proposición 630 de los elementos de Euclides, enunciada hace como 2300 años aproximadamente. Este problema, pues obviamente ya lo resolvió Euclides, y si consultan la obra de los elementos, que dicho sea de paso, igual probablemente todos sepan este dato, me parece que sigue siendo un dato cierto. Después de la Biblia, los elementos de Euclides es el libro que más se ha impreso, que más ediciones existen y que más se ha traducido a un montón de idiomas. Y como después de la Biblia, podríamos decir que el libro de los elementos de Euclides es un libro científico, un libro de ciencia, pues es entonces el libro científico que más se ha impreso, más ediciones existen y más se ha traducido a un montón de idiomas, ¿no? Del original que fue en griego. Entonces, bueno, ustedes podrían consultar en los elementos de Euclides cómo él propone resolver el problema de lograr esto. Pero bueno, yo hoy les propongo que hagamos uso de GeoGebra. Quienes puedan, quienes están allá en el aula de manera presencial, si no tienen acceso a GeoGebra en algún dispositivo portátil, bueno, ahí veo que incluso un profesor, muchas gracias, me muestra el teléfono. Por supuesto, es una maravilla que GeoGebra uno lo pueda traer igual en el móvil, muchas gracias. Claro que para el móvil sí hay que descargarlo, hay que instalar la app, pero sigue siendo una maravilla en una computadora de escritorio, porque sin instalarlo, con una conexión a internet, pues uno ya tiene acceso a GeoGebra de forma gratuita. Entonces, propongo que hagamos uso de GeoGebra para iniciar este taller, la primera actividad, digamos, para darle sentido a esa proposición, a la proposición de dividir un segmento en extrema y media razón. Entonces, ahora voy a dejar de mostrar la presentación, voy a quitar el modo de presentación de diapositivas, pero para ahora, ya digo, ya está abierto, pero para ahora compartir o para que se vea una vista del software GeoGebra. Versión de escritorio, yo no estoy en este momento usando la versión que se puede usar directamente de internet, entre otras cosas para no saturar el ancho de banda con la videollamada que al mismo tiempo estamos, con la que me estoy comunicando, pero repito, con una conexión a internet y una computadora de escritorio se puede incluso usar desde la red sin instalar. Y en un teléfono, bueno, con datos o con una conexión Wi-Fi, se instala muy rápidamente la app desde la tienda de aplicaciones. Y bueno, una versión que no se va a ver exactamente como esta, pero se tiene igual para el teléfono. Entonces, veamos. Dice la proposición 6-30 de los elementos de Euclides que dada una recta finita, o lo que nosotros hoy llamamos un segmento, en el plano, en dos dimensiones, dos puntos diferentes ya definen un segmento. Entonces, yo aquí en esta versión que me gusta usar, que es GeoGebra clásica, la número 5, selecciono segmento. Trataré de ser muy claro con las instrucciones que voy a seguir, yo las voy a dar, pero pues igual, cuando uno tiene un taller de esta naturaleza, si yo estuviera presencialmente, si fuera 100% presencial, incluyendo que yo estuviera con todos ustedes, pues yo les podría auxiliar pasando al lugar de cada uno si alguien tiene dificultades. En esta ocasión, que pues, la modalidad es híbrida, pediría que se auxilien entre ustedes, los que puedan ir avanzando, que tengan GeoGebra respecto a los que no. Me refiero a los participantes presenciales en Costa Rica. Los que estén conectados de cualquier otro lugar en esta sala, pues igual externen sus dudas en el chat, o no sé si pueden habilitar su micrófono y también les tratamos de ayudar. Entonces, pues va. Esta primer parte es muy sencilla. Yo selecciono un comando que se llama segmento y doy clic en cualesquiera dos puntos del plano de la hoja blanca que me muestra GeoGebra. Doy clic en un lugar, doy clic en otro, diferente,
y ya tengo un segmento. Esto se puede hacer igual sin problemas en la versión de dispositivo móvil, de teléfono. Claro que la pantalla es mucho más pequeña y hay que hacerlo todo con los dedos. Entonces ya está ahí un segmento. De hecho, GeoGebra, como buen software de geometría dinámica, va etiquetando todos los objetos. En geometría tenemos mucho esa buena costumbre de ponerle etiquetas a todo para después saber a qué objeto geométrico nos estamos refiriendo. En este caso yo voy a pedirle a GeoGebra que muestre la etiqueta de los extremos del segmento, que son un par de puntos, en los puntos A y B. Entonces, pues ahí está. Dibujemos, representemos más bien en GeoGebra un segmento cualquiera, dados o definiendo dos puntos extremos. Y luego, este sería el segmento completo, sería la recta finita. Y lo que queremos es dividirlo en dos partes, tales que ocurra lo que dice esa proposición de los elementos de Euclides, que quede dividido en extrema y media razón. Y bueno, ya mostramos o ya explicamos qué significa, bueno, tanto como explicar, no, leí lo que puede entenderse como dividir en extrema y media razón, que significa que el segmento completo, el total, sea a la parte mayor de la división, así como la parte mayor sea a la parte menor. O dicho en otras palabras, ahora voy a seleccionar el comando punto y voy a colocar un punto arbitrario en el segmento, es decir, un punto intermedio entre A y B. Ahí está, un punto cualquiera. Ese punto, de hecho, pues lo voy a poder mover libremente entre A y B. Ese punto, pues igual GeoGebra en automático le asigna una etiqueta que yo nada más les voy a mostrar. Hay, dependiendo de la configuración, a veces las etiquetas aparecen solas. En mi caso no, en mi caso yo tengo que habilitarle que la presente. Entonces, fíjense, dividir este segmento en extrema y media razón significa que la razón entre el total, que sería AB, y la parte mayor, que sería AC, cuando digo parte mayor me refiero a simple vista, esa razón tiene que ser proporcional con la razón que forme yo entre el pedazo más grande, que confiando en la vista, en lo que yo estoy presentando sería AC, y BC. Una de las potencialidades que tiene GeoGebra, una de las razones por las cuales lo consideramos muy apto para este tipo de talleres, para diseñar actividades con estudiantes, etcétera, es que los objetos que se definen de forma geométrica, en este caso que fue un segmento y un punto que puse intermedio, dicho en otras palabras, ahora hay tres segmentos, si lo quieren ver así. Está el segmento original AB, pero también está el segmento AC y está el segmento BC. Y GeoGebra ya los identifica como tres objetos. Y yo puedo realizar operaciones con los segmentos. ¿A qué me refiero con operaciones? Me refiero sobre todo a la longitud. Para GeoGebra las longitudes de los segmentos son números y puedo operar con ellos. Por esa razón, si yo me voy a la vista, en esta vista que yo estoy presentando, si yo me voy a la entrada donde se pueden declarar operaciones matemáticas, yo voy a declarar una operación. Voy a hacer la razón entre el segmento completo, que sería AB, voy a dividir AB entre AC, literal, así como suena, y usando letras mayúsculas, porque para GeoGebra los nombres de los puntos están declarados con letra mayúscula. Entonces, pongo en la entrada de GeoGebra AB, todo corrido, ¿no? Sin espacio. AB ya es para GeoGebra la longitud completa. Y pongo la diagonal de división y ahora tecleo AC. O sea, tal cual estoy declarando una operación. Es un cociente entre la razón o el cociente entre la longitud AB y la longitud AC. Y damos un enter. Obviamente no pasó nada, hizo una operación, pero en la vista algebraica no tendría por qué verse reflejada. Claro que si en la versión de móvil, de teléfono móvil, ustedes están apreciando la operación, si ya la hicieron, ahí se ve el resultado.
yo en esta versión tengo que venir a abrir la vista algebraica. Y en la vista algebraica, allí voy a encontrar los pocos objetos que hasta ahorita he declarado, que son los puntos A, B y C, un objeto que es un número, que es la longitud del segmento completo que digita al principio, y hay otro dato, que es un número al que GeoGebra le llamó A minúscula, y allí está, es la operación que yo le pedí, es AB entre AC, es decir, el total comparado con el pedazo mayor. Y eso es un número que yo, para que sea más evidente, voy simplemente a arrastrar hacia la vista gráfica. De la vista algebraica lo arrastro a la vista gráfica en la versión computadora y automáticamente ya es un número, ya es texto que puedo ver en la vista gráfica. De hecho, ya como texto le puedo incluso modificar sus propiedades, como por ejemplo, si yo quisiera, puedo hacerlo de tamaño más grande para que, por ejemplo, ustedes lo vean mejor por allá. Entonces, ahí está. No olvidemos lo que significa o lo que representa el número A. El número A es la división entre el pedazo completo AB y el pedazo más grande AC, la parte más grande. Entonces, ahora voy a hacer la otra razón, que es el pedazo más grande, que sería AC, comparado, dividiéndolo con el pedazo menor, que sería BC o CB. Como no son vectores, pues ahí no importa el orden, no son segmentos dirigidos, entonces da igual si le pongo BC o CB. Y allí está, miren, me aparece otro número. A mí, en la vista algebraica, me aparece otro número, que es la operación que acabo de hacer. Dividir AC, el pedazo más grande, entre BC, el resto. Y también lo arrastro a la vista gráfica para que ahora sea un texto que podamos ver y ya puedo incluso cerrar la vista algebraica. Este texto, como ya es texto, también lo puedo modificar. El tamaño simplemente lo voy a modificar para que se vea mejor. Y bueno, de hecho, los textos en GeoGebra pueden ser textos estáticos o textos dinámicos. Este texto es dinámico. ¿A qué se refiere esa denominación? Se refiere a que el texto está ligado a una operación que hice, que depende de la posición del punto C. Estaremos de acuerdo. Porque, bueno, el punto C lo puse de manera completamente arbitraria. Por ejemplo, si hubiera estado exactamente a la mitad, que yo me imagino que es más o menos bueno, de hecho debe ser por aquí, la mitad, más o menos por ahí, ahí está. Eso debería pasar, lo que estamos viendo. Si el punto C está exactamente a la mitad, AC comparado con BC, como son iguales, pues tiene que ser 1. Y AB, que es el completo, comparado con AC, que sería su mitad, por eso la razón es 2. Pero esto no es lo que Euclides propone en la proposición 630. Euclides lo que dice es que el segmento debe quedar dividido en extrema y media razón. Ahorita, por ejemplo, lo que yo estoy mostrando no es la división del segmento en extrema y media razón. Para que el segmento quedara dividido en extrema y media razón, estos números tendrían que ser iguales. Esas dos razones tienen que ser iguales y ahorita evidentemente no lo son. Sin embargo, yo puedo arrastrar el punto C hasta que yo pueda ubicarlo en una posición en la que quede dividido el segmento como Euclides lo propone. Entonces, bueno, queda claro que si me voy hacia el punto A, pues sale peor. Estaba yo en la mitad, entonces me tengo que ir como que más allá de la mitad. Es donde a lo mejor tengo esperanzas de que los dos números, de que las dos razones sean iguales. Y veo que eso más o menos puede ocurrir por allí. Ustedes, los que tengan la posibilidad, tanto quienes están conectados de manera virtual como quienes tengan allá GeoGebra, lo pueden mover hasta tratar de ver lo que yo estoy compartiendo ahora en la pantalla. Entonces, aproximadamente ya resolví con GeoGebra y con simplemente arrastrar el punto, ya resolví el problema de dividir un segmento, que sería el segmento AB, en extrema y media razón. Incluso, si yo
porque los 3 puntos son puntos libres. Bueno, el punto C es medio libre. Se puede mover libremente, pero entre el segmento, entre A y B. Pero A y B sí son completamente libres. ¿Con eso a qué me refiero? Que yo puedo arrastrar los puntos A y B y no tengan duda de que las longitudes AC y BC están cambiando. De hecho, eso lo puedo ver en la vista algebraica. Bueno, no lo puedo ver en la vista algebraica porque no las he medido, perdón. Pero si las mido con una regla, voy a usar ahora una herramienta de medida. Veamos cómo AC ahorita mide eso, lo que sea, y BC mide esa otra cosa. Vean que si yo arrastro uno de los extremos, las cantidades por supuesto que cambian. Pero el punto C, donde más o menos yo ya lo ubiqué, sigue resolviendo el problema, por así decirlo. Porque aunque yo haga el segmento más grande o haga el segmento más pequeño, la ubicación del punto C sigue siendo tal que parece ya estar el segmento dividido en extrema y media razón. Porque el número A, que es la longitud total entre el pedazo más grande, pues según GeoGebra sigue siendo lo mismo que el pedazo más grande dividido entre el pedazo menor. Entonces, bueno, voy a borrar ya estas etiquetas de medida, porque en realidad las medidas son lo de menos, pero para eso me di a la tarea de mostrarlas. Bueno, aparentemente ya acabó el problema, o ya resolvió el problema, y el problema, digamos, que estaría resuelto en términos de geometría dinámica, pues simplemente usando la herramienta de arrastre, de colocar el punto C hasta que se cumplió la condición que yo quería. Bueno, eso para muchos podría no ser la solución del problema y yo creo que tendría mucho sentido. Es más bien una aproximación. Y tan es una aproximación que fíjense qué pasa. En la versión del teléfono móvil no estoy seguro cómo se hace esto. Ahí sí una disculpa. Pero en la versión de escritorio o en la versión de usarlo en línea, se le puede pedir a GeoGebra redondeo. Por default, GeoGebra redondea a 2 cifras significativas, que es lo que aquí estamos viendo, y ahí es donde vemos que estos dos números son iguales porque coinciden en sus primeras 2 cifras significativas. Pero si yo me voy a redondeo, le puedo pedir, por ejemplo, que redondee, que use 5 cifras. Y fíjense que entonces veo que no resolví el problema realmente. O sea, realmente no he logrado dividir ese segmento, el segmento AB original, en extrema y media razón. Todavía no, más o menos. Ya le había yo más o menos atinado al punto C, pero todavía no. Entonces, bueno, yo ahí puedo tratar de refinar, porque como ahora ya tengo 5 cifras significativas, puedo tratar de refinar y tratar de hacerlo mejor. Pero evidentemente, así no se resuelven los problemas en matemáticas. Un problema en matemáticas generalmente se resuelve de otra forma. Esto ha sido para tener un primer acercamiento a entender esa proposición. Repito, la proposición del libro 6-30 de los elementos de Euclides y el problema de dividir un segmento en extrema y media razón. Lo único que sí podemos ver, porque yo eso lo hice hace rato, al modificar el tamaño del segmento original y ver que cuando ya más o menos está en la posición que yo hubiera querido, las razones no cambian, lo que me hace pensar simplemente es que el problema tiene solución para cualquier segmento de cualquier tamaño. O sea, el problema se debe poder resolver sin importar si el segmento mide 1 metro o 50 centímetros o 3 pulgadas o algo así. La solución debe ser independiente de la longitud. Simplemente uno propone un segmento y puede tratar de encontrar el punto C tal que divida el segmento original en extrema y media razón. Bueno, dicho eso, regreso a la presentación en diapositivas, vuelvo a compartir, y entonces, ahora sí, ahora que ya le dimos sentido al problema con el uso de geometría dinámica, busquemos la solución usando un poquito de álgebra, porque esa es una forma de resolver este problema. ¿Y a qué me refiero con eso? Aquí ya no es GeoGebra,
Es una imagen generada a partir de GeoGebra, pero ya no es GeoGebra. Entonces, yo puedo abordar el problema de esta forma. Tengo el segmento original AB de cualquier longitud y tengo un punto intermedio C en alguna posición cualquiera. Entonces, pues al pedazo AC le puedo llamar A minúscula, lo puedo llamar por supuesto de cualquier otra forma, pero hoy he querido llamarle A minúscula, y al otro pedazo BC o CB le he llamado B minúscula. Entonces, partamos de esta notación y de ya representar ahora sí a lápiz y papel de manera estática, ya no dinámica, el problema. ¿En qué consiste el problema? Bueno, aquí pues otra vez es el segmento original. Ahí la imagen la muestro de referencia para que no se nos olvide a qué me refiero con esta notación. Entonces, al segmento AB completo le puedo llamar A minúscula más B minúscula. Entonces, al segmento AC, que es el pedazo más grande, le llamo simplemente A minúscula, y al BC, B minúscula. Entonces, para que el punto C divida el segmento AB en extrema y media razón, se debe cumplir lo siguiente. Esto ya en el terreno de las representaciones algebraicas a las que nosotros tenemos acceso, dicho sea de paso, Euclides no, pero en el terreno de poderlo representar algebraicamente, nosotros queremos que esto ocurra. Queremos que AC, el pedazo más grande, comparado con el pedazo más pequeño, esa razón sea igual al segmento completo comparado con el pedazo más grande. Eso fue lo que en GeoGebra, al estar arrastrando el punto, eso es a lo que le queríamos dar sentido. Si esta igualdad se cumple, habremos dividido ese segmento en extrema y media razón. ¿Ok? Entonces, equivalentemente, la igualdad anterior se podía representar de esta forma, ¿no? Porque al pedazo más grande le llamé A minúscula, al pedazo más pequeño le llamé B minúscula, y al pedazo completo pues es la suma de ambos. Entonces, lo que queremos que ocurra o que se cumpla es esto. Y lo que quisiéramos saber es en dónde hay que ubicar el punto C, el que logra que esto sea posible. Bueno, ahí está otra vez la igualdad. Ahora nos vamos a fijar en esta igualdad, que es una igualdad que compara dos razones en esa construcción, en esa idea. Bueno, lo anterior implica lo siguiente. Ahí con un poco de manipulación algebraica, a ver si lo hice bien. Déjenme nada más ver si lo que he escrito aquí ya en la diapositiva es cierto. Podemos multiplicar la igualdad por el inverso multiplicativo de B en ambos lados y por el inverso multiplicativo de A en ambos lados. O dicho en otras palabras, me queda que A cuadrada es igual a A por B más B cuadrada, ¿no? Y si eso lo igualamos a 0, podemos expresar una igualdad de este tipo. Sería A cuadrada menos AB menos B cuadrada igual a 0. Me parece que ahí esas cuentas las hice bien. Eso es pues algo que yo creo que ya nos resulta más o menos familiar. Supongo que si están viendo la pantalla sin dificultades, pues eso parece una ecuación cuadrática. Lo único es que en vez de tener una X, por ejemplo, X cuadrada, tenemos letras diferentes. A aparece al cuadrado A y aparece al cuadrado B. Y en vez de tener coeficientes como una ecuación cuadrática, pues digamos que estándar, que podría ser 2x cuadrada más 3x menos 1 igual a 0, pues en realidad toda la ecuación quedó expresada en términos de dos cantidades, que son A y B. Ok. Bueno, les propongo lo siguiente. Si esta ecuación cuadrática es resuelta, todos sabemos cómo, si esta ecuación se resuelve para A, podríamos decir que el problema ya quedó resuelto, porque la distancia A es la distancia que me permite ubicar al punto C. Me regreso rápidamente
a una de las diapositivas anteriores, estarán de acuerdo conmigo. De hecho, da igual. La ecuación cuadrática se puede resolver para A o para B. Pero bueno, yo he dicho que la quiero resolver para A. ¿Y por qué me interesa resolver esa ecuación cuadrática para A minúscula? Por lo que aquí se ve. Si yo sé la longitud A minúscula, ya sé en dónde ubicar el punto C. Y con eso ya quedó resuelto el problema. Entonces, regreso a donde estábamos y les pido de favor, tanto a los participantes en presencial allá en Costa Rica, como los que están acompañándonos en la sala de manera virtual, pues que resuelvan esta ecuación cuadrática para A, como si la incógnita o el valor que quisieran encontrar fuera A. Resolvemos, por favor, esa ecuación cuadrática eh, como quieran. Yo supongo que a alguien a lo mejor se le ocurre querer factorizar, pero pues si quieren usar la ecuación, la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, que de hecho es lo que yo haría, no hay ningún problema. Lo que sí es que les doy un par de minutos, al menos, para que encuentren el valor de A en esta ecuación cuadrática. Entonces, les dejo un par de minutos para que resuelvan.
Ok, yo creo que pues para resolver esa ecuación cuadrática, pues ya ha sido más o menos un tiempo razonable. Si alguien de los presentes, de hecho ahí puse un mensaje en el chat de la sala, si alguien de los presentes en forma virtual quiere compartir la solución a la que llegó, adelante. Si alguien de los presentes en Costa Rica igual ya tiene una solución, no sé si haya forma de que la muestre o la diga, para que ahora sí que para que socialicemos a qué llegamos, ¿no? No sé si alguien ya tenga la solución de A. ¿Cuánto vale A? A ver, por favor. Hola. Sí, sí, escucho, gracias. ¿Usted me ve? Sí, lo veo, está frente a la cámara y lo escucho. ¿Puede ver el desarrollo? Ah, ok, ¿le puedes subir un poquito más y centrar a la cámara? Ok, sí. Ahí está. Me parece que yo hubiera hecho algo. Ajá, sí, sí, sí. Muy similar. Sí, está al revés, ¿verdad? Pero sí lo veo, no se preocupe. Ok. Sí, B paréntesis 1 más menos raíz de 5 entre 2. Exactamente, estoy de acuerdo. Esa me parece que es la solución a la que todos debemos llegar, ¿verdad? Pues porque es la misma ecuación cuadrática que resolvimos. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Igual aquí Rebeca en la sala del chat, modalidad virtual, con las limitaciones que tiene el chat de Zoom, nos escribe igual la misma solución. Gracias. Entonces, pues efectivamente, después de hacer, como decimos por acá, las puentecitas, pues uno plantea lo más fácil, utiliza la fórmula general de la ecuación de segundo grado, y pues cuando factoriza b cuadrada, porque queda dentro del radical, pues, pues b cuadrada se puede echar para afuera, y finalmente esta es una posible solución para A. A puede valer b veces 1 más o menos la raíz de 5 medios. Ahora, fíjense que si ahora se nos ocurre simplemente multiplicar por el inverso multiplicativo de b, o en otras palabras, si pasamos b al otro lado, para que quede la razón de A entre B debería ser 1 más o menos la raíz de 5 medios. Esa razón, si regresamos al dibujo de donde partimos y a la proposición 630 de los elementos de Euclides, esa es la razón que obtienes cuando divides un segmento, valga la expresión, en extrema y media razón. A entre B es dividir, es comparar el pedazo más grande con el pedazo más pequeño. Si regresamos, de hecho, a esta primera construcción que hicimos en GeoGebra, que de hecho lo voy a hacer, voy a salir de la vista de la presentación y voy a volver a mostrar lo que hace rato hacía yo. Eso quiere decir que A entre B, que es el número B minúscula aquí en GeoGebra, el número B minúscula, si se acuerdan, fue comparar el pedazo mayor con el pedazo menor. Entonces, bueno, en lo que estaban las diapositivas, A minúscula, aquí de hecho voy a hacer un garabato. A minúscula, que sería esta distancia entre B minúscula, fue lo que obtuvimos al resolver la ecuación cuadrática. Fue una razón. Fue la razón que se obtiene de dividir un segmento en extrema y media razón. Ahora, si tomamos el signo negativo, perdón ahí por los garabatos, lo hago con un mouse óptico, no con un dispositivo táctil de pantalla. Si tomamos en cuenta que raíz de 5 es mayor que 1, agarrar el signo menos carecería de sentido, porque nos quedaría un número negativo. O sea, estrictamente hablando, la razón de A entre B nada más tiene sentido cuando agarro el signo positivo.
Entonces regreso a la presentación y entonces la razón de A entre B vale 1 más raíz de 5 medios. Entonces, bueno, es lo que ahora ahí muestra. Asumiendo que la razón tiene que ser positiva, se considera solamente la raíz positiva, y esa razón que estamos viendo allí proyectada en la diapositiva es lo que se conoce como la razón dorada. Y la razón dorada o la razón áurea, referida a un número que se conoce como el número de oro o el número áureo, también tiene un nombre propio, es un número irracional. Obviamente este número es irracional, 1 más raíz de 5 medios es irracional. Este es conocido como el número phi, y a veces se cree que phi por Fibonacci, y no es así, aunque Fibonacci tiene mucho que ver igual con este número, más adelante lo veremos. Pero esta es la famosa razón áurea, razón dorada, divina proporción, o simplemente este es el número phi. O sea, que el buen Euclides hace como 2300 años ya tenía nociones de este número, y eso a partir de un problema de dividir un segmento, no a partir de un problema de conejos, de crianza de conejos. Entonces, les decía yo, por eso la pregunta, un poco en tono de chiste, de qué era primero, el segmento o el conejo o el segmento. Hablando del número phi, pues fue primero el segmento. Antes de hablar de los conejos de Fibonacci, uno puede abordar lo que es el número phi con un problema, entre comillas, tan simple que se resuelve con una ecuación cuadrática. Pero igual, quiero dejar claro, así que creo que es una reflexión importante, que Euclides, cuando propuso este problema y lo resuelve, no tenía a su disposición la notación algebraica que hoy nosotros usamos y que en 2 minutos o en 3 ya habíamos resuelto el problema. Pero bueno, ahí está. Entonces, pues como se puede ver, como se podrán dar cuenta, es posible dividir un segmento, el segmento AB, en extrema y media razón, independientemente de la longitud del mismo. O sea, en otras palabras, cualquier segmento que nosotros dibujemos se puede dividir en extrema y media razón simplemente encontrando el número A, que sería B veces phi. Ahora sí que, regresando otra vez, si A entre B es 1 más raíz de 5 medios y ese es el número phi, eso significa que el valor de A, porque A es una distancia, no lo olviden, eso significa que el valor de A tiene que ser B veces 1 más raíz de 5 medios, o sea, B veces el número phi. Y bueno, ahora presento ahí en la diapositiva a otro personaje del que ahora vamos a hablar, que es el buen Pitágoras, incluso anterior a Euclides. Pitágoras antecede a Euclides en el tiempo. Vamos a ver qué tiene que ver Pitágoras en todo esto. Y también aquí hago mención a otro personaje todavía anterior a Pitágoras en este caso, que es Tales de Mileto. ¿Qué tendrían que ver Tales de Mileto y Pitágoras en poder dividir un segmento en extrema y media razón? O dicho en otras palabras, en encontrar una distancia que valga B veces el número phi. Es decir, que valga otro número dado el número phi. El número phi pues ya queda claro que es una constante. Bueno, estos dos personajes tienen que ver en la historia, o tienen relación en esta historia en lo siguiente. Hay un teorema atribuido a Tales de Mileto, con toda razón, por supuesto. Me parece que históricamente hay razones para estar seguros de que es un resultado que a él se le atribuye, que es un teorema que de hecho lleva ese nombre, el teorema de Tales, el cual habla de dadas rectas paralelas, cortarlas por medio de transversales. Y esto tiene relación con algo que se llaman triángulos semejantes o semejanza de triángulos. De hecho,
en los elementos de Euclides, eso vendría a ser la proposición 6.2. En el mismo libro 6, pero una de las primeras proposiciones dice lo siguiente. Si se traza una recta paralela a uno de los lados de un triángulo, cortará proporcionalmente los lados del triángulo. Y si se cortan proporcionalmente, la recta que une los puntos de la sección será paralela al lado restante del triángulo. Así enuncia Euclides la proposición 6.2. Esto no es otra cosa más que el conocido teorema de Tales de semejanza de triángulos. Que bueno, gracias a este teorema es posible resolver el problema de construir un segmento que sea el producto de otras dos longitudes, porque quedamos que A era B veces phi. Entonces, ¿cómo obtengo un segmento que valga el producto de dos números? ¿Cómo le hago para dibujar el segmento A que valga B veces el número phi? Bueno, aquí de hecho en la diapositiva ya se ve, esta es una construcción que alude a esa proposición 6.2, la de los triángulos semejantes. Aquí es obviamente una diapositiva, no es GeoGebra, es una captura a partir de GeoGebra, pero esta es una diapositiva. Aquí solo mencionaré lo siguiente para contextualizar. Tenemos el triángulo EFI, que se podría decir que es el más grande. Y tenemos el triángulo EHG. Ese es más pequeñito y está dentro del EFI. Bueno, se sabe que esos triángulos son semejantes por la razón de que el segmento HG es paralelo al FI. Así se construyó este triángulo. Entonces, sabiendo que HG es paralelo a FI, esos triángulos debieran ser semejantes, y cuando los triángulos son semejantes hay muchas cosas que sabemos sobre ellos. Una de las principales pues, es que tienen ángulos iguales o ángulos congruentes, pero otra es que se pueden establecer razones proporcionales entre sus lados. Entonces, ahora les propongo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que le demos sentido a esto usando otra vez GeoGebra. Vamos a usar la proposición 6.2, la que me dice que ahí cuando se agarra un triángulo y se traza una paralela, se forma otro triángulo que es semejante, para resolver el problema de multiplicar dos números. Obviamente ese problema, dice, pues, a mí no me parece un problema multiplicar dos números. Si son números enteros, por ejemplo, o incluso números no enteros, pues sé cómo multiplicarlos. Pero en el enfoque geométrico que nosotros estamos proponiendo, sí sería deseable saber construir un segmento cuya longitud yo sepa que es el producto de dos números. Por esa razón, dejamos otra vez la presentación y me voy a GeoGebra, otra vez en una hoja en blanco. Ahora, para darle un poco de celeridad al asunto, si yo me pongo a hacer desde cero cada construcción, y más si tiene varios pasos, pues no vamos a avanzar nada de lo que pretendemos en este pequeño taller de 2 sesiones. Por eso la construcción ya la tengo hecha, pero voy a ir mostrando paso por paso lo que se llama en GeoGebra la opción de protocolo de construcción. Los demás, los que tengan acceso a GeoGebra en su dispositivo móvil, allá en el aula presencial, y los que tengan acceso a GeoGebra porque están conectados de modo virtual y tienen ahí una computadora, les pido que traten de hacer la construcción que yo voy a ir poco a poco mostrando. Ya no la voy a ir haciendo, pero la voy a ir poco a poco mostrando los pasos, miren. Entonces, bueno, todo empieza proponiendo dos segmentos cualesquiera de las medidas que queramos. Entonces, miren, empiezo por dibujar un segmento AB de cualquier longitud y luego dibujo otro segmento CD de cualquier otra longitud. No importan las longitudes, si acaso que no sean segmentos muy pequeños.
Entonces, hace rato ya con detalle mostré, al menos en la vista que yo uso de GeoGebra, cómo trazar un segmento. Entonces, bueno, yo espero que este sea un ejercicio sencillo para los participantes. Empezamos por dibujar dos segmentos cualesquiera. Luego, en algún otro punto arbitrario de la hoja en blanco, trazamos dos semirrectas que partan de ese punto. Allí, bueno, ese comando ya no lo mostré, pero hay un comando que se llama semirrecta. Cuando ya está dado el punto inicial de una recta cualquiera, pues con el comando semirrecta seleccionan ese punto, seleccionan otro y les traza una semirrecta. Trazo entonces dos semirrectas, miren, que partan ambas de un punto arbitrario que en este caso se llama E. Este punto G, dicho sea de paso, ahí lo dejé para después poder modificar, porque aquí hay algo que debe notarse. Ahí ya se formó un ángulo. Y el ángulo entre las dos semirrectas lo voy a poder modificar más adelante arrastrando el punto G, pero ahora lo dejo todo así. Bueno, ¿qué sigue en la construcción? Primero, repito, propongo dos segmentos de cualquier longitud, propongo un punto cualquiera y trazo dos semirrectas que partan de ese punto con cualquier ángulo de apertura entre ellos. Lo que sigue ahora es importante. Aquí sí necesitan usar un compás. De las opciones que tiene GeoGebra, una es dibujar un círculo a partir de un radio conocido que ustedes dan como dato. Entonces, el punto H que aquí ven ustedes es un punto en una de las semirrectas, pero debe ser tal que EH valga 1. Como ahora se va a ver, ahí está. Si yo lo mido, EH vale 1. O sea, en otras palabras, repito, se utiliza la herramienta de compás en su modalidad circunferencia dada un punto, que es el centro, y un radio. Entonces, puedo trazar un círculo de radio 1 con centro en E, y donde corte a una de las semirrectas, marco ese punto. Sería el punto H. Obviamente ya oculté el círculo, por eso ya no lo ven. Entonces, es importante ahí que EH valga 1. Lo que sigue posteriormente es seguir usando el compás, y ahora ese punto I que apareció este punto I lo coloco en la misma semirrecta donde coloqué el punto H, tal que EH valga 1. Entonces, el punto I va en la misma semirrecta donde coloqué el punto H. Ahora, ese punto I no es arbitrario. El punto I debe ser tal que la distancia EI valga el segmento AB. O dicho en otras palabras, tomé un compás, pero ahí sí sin indicarle la medida. Tomé el compás, agarré la distancia AB y luego me apoyé en el punto E. Y donde ese círculo cortó a la semirrecta, marqué el punto I. Entonces, repito, es importante que EI valga lo mismo que el segmento AB. Esa es la condición. Y luego en la otra semirrecta marco otro punto, que en este caso es el punto J. ¿Cuál es la condición? EJ, como ya se imaginarán, tiene que valer lo mismo que el otro segmento, el CD. Entonces, así es como se hace esta construcción. Repito, de un punto arbitrario se trazan dos semirrectas en cualquier dirección, con cualquier abertura entre ellas. Marco una unidad, marco la unidad en una de las semirrectas. EH vale 1. Luego, de los segmentos que declaré al principio, transporto las medidas a las dos semirrectas. En una de las semirrectas donde marqué la distancia EH, marco la distancia EI, tal que valga lo mismo que AB, y en la otra semirrecta marco la distancia EJ, tal que valga lo mismo que CD. Luego, ¿qué sigue? Dibujo el segmento HG, y bueno, ya apareció ahí un triángulo, miren. Ya apareció el triángulo EHJ. Creo que dije G, y es J, EHJ. Trazo la recta HJ y ya tengo el triángulo EHJ. Eso pues con la herramienta de segmento, los puntos ya estaban dados. Ya nada más los uno con un segmento. Y ahora con la herramienta de recta paralela, que esas están igual acá en
dependiendo de la versión que estuvieran usando de GeoGebra, la móvil, hay que buscar la herramienta recta paralela. Trazaré una recta paralela a HJ que pase por I. Eso es lo que sigue a continuación. Miren, ahí está. Esta recta que acaba de aparecer, repito, es paralela a HJ. Dicho en otras palabras, bueno, y marco el punto de intersección con la otra semirrecta. Dicho en otras palabras, el triángulo EIK es semejante con el EHJ. Por lo que dice el teorema de Tales, o por lo que dice la proposición 6.2 de los elementos de Euclides, esos triángulos son semejantes. En otras palabras, tienen ángulos congruentes, diferentes medidas, pero mismos ángulos, misma forma, si lo queremos ver así. Y eso va a seguir siendo cierto, incluso si yo modifico una de las semirrectas, el punto G, por ejemplo. Pero bueno, ahora lo que quiero que veamos es lo siguiente. Mido la distancia EK. O sea, mido uno de los lados del triángulo más grande. Mido el lado EK y veo que eso es 10. Y ese 10 no ha de ser una casualidad, que si ahora mido el segmento AB, fíjense, mido el segmento AB, da la casualidad que valía 5. Y ahora mido el segmento CD y miren que da la casualidad que es 2. Entonces, resulta ser que con la construcción que hemos llevado a cabo, el segmento EK vale el producto de AB por CD. En otras palabras, cuando uno construye triángulos semejantes, un resultado al que puede llegar es que el lado de uno de los triángulos tiene por longitud el producto de dos medidas que uno haya propuesto previamente, de dos números. Entonces, ahí está el teorema de Tales, el primer teorema de Tales, así se conoce, porque tiene dos muy populares, o lo que también se puede decir la proposición 6.2 de los elementos de Euclides, me permite resolver un problema geométrico que parece más bien una operación aritmética, multiplicar dos números. Entonces, esto tiene sentido porque acuérdense que venimos de dividir un segmento en extrema y media razón y llegué a la conclusión de que la medida A tiene que ser B veces el número phi. Bueno, por cuestiones de tiempo, si, esto es un resultado conocidísimo, es construir operaciones aritméticas con geometría. Pero si no estaban muy familiarizados con esta construcción, sí les pediría que bueno, le presten más detalle. Yo ahora, por cuestiones de tiempo, rápidamente muestro la justificación de por qué ocurrió lo que ocurrió. Miren, si nos fijamos, como ya dijimos, los triángulos son semejantes. Entonces, siendo semejantes los triángulos, el segmento EK se puede, es al segmento EI, es decir, la razón entre estos dos, EK es a EI, así como el segmento EJ tiene que ser al segmento EH, por semejanza de triángulos. Luego, ocurre esto. Digamos que si EI pasa al otro lado multiplicando, me queda que EK vale EJ por EI entre EH, pero no olvidemos que EH de inicio vale 1. Por lo tanto, pues no nos debe sorprender que el segmento EK valga el producto de EI, que es el segmento AB, por EH, que es el segmento CD. Ahora sí, si yo incluso modifico, fíjense, si yo modifico la abertura entre las dos líneas, las dos semirrectas, el valor de EK sigue siendo el producto de AB por CD. Ahora, si modifico uno de los segmentos, por ejemplo, en vez de 5 que valga 4, ahí está, el segmento EK ahora vale el producto de 4 por 2, que es 8. Entonces, bueno, y repito, no habría por qué sorprendernos. Aquí está la razón, la justificación utilizando triángulos semejantes. Ok, entonces, este ya es parte
digamos que es parte de lo que necesitaba yo. Regreso a la presentación. Ya puedo construir un segmento que sea el producto de otros dos. No olvidemos por qué estoy empecinado en eso. Por la conclusión a la que llegué a la conclusión de que la distancia A es B veces el número phi. Entonces, necesito construir un segmento que sea el producto de otros dos números. Y bueno, ya empezamos por involucrar a Tales de Mileto y ahora vamos a involucrar a Pitágoras, al buen Pitágoras. Resulta ser que gracias al teorema de Pitágoras se puede construir un segmento cuya longitud equivale a la raíz cuadrada de otro, porque pues, recordemos que el número phi pues es 1 más raíz de 5 medios, entonces el 1 medio no me preocuparía tanto, me preocuparía la raíz de 5. ¿Cómo construir un segmento que mida raíz de 5? Bueno, como dice esta diapositiva, gracias a Pitágoras lo podemos resolver. Bueno, es conocido como la proposición 2.14 en los elementos de Euclides, otro problema que tiene mucha relación con construir una distancia o un segmento que valga la raíz cuadrada del producto de dos números, que eso también tiene relación con algo que se llama la media geométrica, ¿no? O sea, dados dos números A y B, pues todos sabemos que su media aritmética es A más B entre 2. Pero esos mismos números tienen algo que se llama media geométrica y en vez de A más B entre 2 es la raíz cuadrada de A por B. Y bueno, así como la media aritmética, esto es un promedio, pero el asunto es que con la proposición 2.14, que permite construir la media geométrica de dos cantidades, un segmento que mida la raíz cuadrada de A por B, con una construcción más o menos de este tipo, yo voy a resolver el problema de construir un segmento que mida la raíz de 5. Si construyo un segmento que mida la raíz de 5, pues ya casi llevo de gana el problema de construir el número, de construir un segmento que valga 1 más raíz de 5 medios. Entonces, igual, para esta construcción, usemos GeoGebra. La construcción ya está hecha. Y es una forma de encontrar siempre un segmento, o dado un segmento, encontrar otro segmento que equivalga a su raíz cuadrada. Entonces, igual, espero puedan tratar de reproducir la construcción quienes tengan un dispositivo para ello. Empiezo por construir un segmento de cualquier longitud, AB. Eso es lo de menos, aunque ya en nuestro caso particular vamos a querer que valga 5 para obtener la raíz de 5. Ok, luego, ese segmento AB de cualquier longitud lo prolongamos por uno de sus extremos, lo prolongamos una unidad. Es decir, bueno, ahí se puede hacer con semirrecta y luego con el compás, pero en sí la indicación es, construyendo un segmento cualquiera, AB, le prolongas por uno de sus extremos una unidad. Es decir, AB valga lo que quiera, ya después vamos a querer que valga 5, pero ahorita AB vale lo que quiera, lo que quieran, y BC vale 1. Luego, lo que sigue es algo igual que se puede hacer muy fácil en GeoGebra. Se traza un semicírculo con diámetro AC. Entonces, repito, dibujo un segmento AB de cualquier longitud, lo prolongo por uno de sus extremos una unidad y luego trazo el semicírculo con diámetro AC. Lo que sigue es trazar una perpendicular al diámetro que pase por el punto B para ubicar el punto D sobre la semicircunferencia. O en otras palabras, el segmento BD que ya apareció allí, ese segmento BD es perpendicular al diámetro del semicírculo. Entonces, BD perpendicular a AC. Eso se puede hacer con GeoGebra usando el comando de recta perpendicular. Encuentro el punto D y ya dibujo el segmento. Y ya acabamos la construcción como tal. Esta es la construcción con la que se obtiene la raíz cuadrada de un número, o en términos de Euclides, de la proposición 2.4, se construye la media geométrica de dos números. En este caso, el número AB y el número BC. Pero en fin.
quiero que observen lo siguiente. Si medimos la distancia BD, eso lo hago con la herramienta de medida, si mido la distancia BD y la elevo al cuadrado, obtengo lo que apareció en ese número, ya lo había yo medido previamente, ya lo había elevado al cuadrado e insertado como texto. Entonces, el cuadrado de la distancia BD en este caso vale 9. Y luego se me ocurre medir la distancia AB, que es el segmento del cual partió todo, y resulta que la distancia AB también vale 9. Luego, pues es claro notar que todo parece indicar que BD es el cuadrado de AB, o que BD cuadrada es igual a AB. Y bueno, otra vez, con un poco de más tiempo, yo les podría pedir que lo trataran de justificar si es que no conocían esta construcción, pero si ya la conocen, pues no les resultará extraño esto. Una forma de justificar por qué ocurre lo que ha ocurrido es que nos fijemos en estos triángulos. Allí tenemos 3 triángulos. El triángulo ADC, que sería un triángulo inscrito en el semicírculo. Y de hecho por ahí hay otro teorema que también se le atribuye a Tales, que dice que ese triángulo siempre es rectángulo. El ADC, repito, un triángulo inscrito en un semicírculo. Pero también tengo el triángulo ADB, que es un triángulo rectángulo por construcción, porque quedamos que el segmento BD es perpendicular a la B. Entonces tengo el triángulo rectángulo ADB o ABD y tengo el BCD. Bueno, ahí igual, para no darle muchas vueltas al asunto, tal vez no estén familiarizados, yo espero que sí, pero es bien sabido que estos 3 triángulos son semejantes y es fácil de justificar. Ahora no lo haremos, pero nada más para que quede claro que son semejantes, fíjense que el ángulo en el vértice A es igual al ángulo en el vértice D, y luego, midiéndolos obviamente con la herramienta de GeoGebra, el ángulo ADB, ahí que quede claro, es el ADB, es el mismo que el ángulo con vértice en C. Entonces, nótese que son semejantes. Y luego, si sumamos estos dos, vemos que da 90 y acá abajo también hay 90. Ahí se formaron puros triángulos semejantes. Les repito, ese es un resultado igual muy conocido. Dado que son triángulos semejantes, primero me doy cuenta que el triángulo ABD es entonces semejante al BCD, los dos más pequeños, digamos. No el inscrito del que habla el segundo teorema de Tales, sino los dos más pequeños. Y luego, como sé que son triángulos semejantes, puedo otra vez plantear razones proporcionales. En otras palabras, fijándome en los ángulos, yo puedo plantear que el segmento AB es al BD, así como para el otro triángulo, el BD es al BC. Y bueno, ya acabamos. Esta es una posible forma de justificar por qué ocurre lo que veíamos. Eso implica que el segmento AB sería igual a BD cuadrada entre BC, pero pues BC vale 1 por construcción. Entonces, por eso el segmento AB es el cuadrado de BD. Y ahora sí, miren, si yo incluso modifico el segmento original, si en vez de 9 vale, lo reduzco, por ejemplo, a 4, para tener simplemente otro número con raíz entera, ahí está. Si AB vale 4, BD al cuadrado sigue siendo 4. O, por ejemplo, si AB vale, no sé, 25, pero ahí es mucho exagerar. Cualquier número, por ejemplo, si AB vale 9.6, BD es la raíz de 9.6. Y lo más importante para nuestro caso, si originalmente el segmento AB hubiera valido 5 unidades, con este método geométrico yo garantizo que BD vale la raíz de 5. Y entonces ya tengo, por así decirlo, ya tengo lo necesario para resolver un problema que es construir, digámoslo así, es construir el número phi.
Entonces, recapitulando, la razón, me regreso a estas diapositivas, la razón de A entre B es 1 más raíz de 5 medios, pero eso es equivalente a decir que el segmento de longitud A minúscula tiene que valer B veces el número phi. ¿Cómo construyo el número phi? ¿Cómo construyo un número que valga 1 más raíz de 5 medios? Pues sería muy importante saber construir un número que valga la raíz de 5 primero. Y luego, ¿cómo lo multiplico por el otro número que aquí se llama B? Pues con el teorema de Tales. Entonces, el teorema de Tales, la proposición 6.2, ya vimos que permite construir un segmento que valga el producto de otros dos números. Y con la proposición 2.14, también de Euclides, puedo construir un segmento que valga la raíz cuadrada de cualquier otro. Por ejemplo, si AB vale 5, BD valdría la raíz cuadrada de 5. Entonces, básicamente los participantes podrían ya realizar esta actividad en GeoGebra. Es decir, podrían dibujar un segmento cualquiera y lo podrían dividir en extrema y media razón, lo cual equivale a construir el número phi con regla y compás. Es decir, ya no construirlo, aquí me voy a permitir hacer un garabato sobre la diapositiva. El problema que les propongo ahora es el siguiente, para que ya lo resuelvan ustedes. Dibujan un segmento cualquiera, puede ser en GeoGebra, claro, puede ser a papel y lápiz, pero ustedes trazan un segmento cualquiera, AB, y sin medirlo, por supuesto, lo dividen en extrema y media razón, es decir, lo dividen en algún punto, C, tal que AC dividido entre BC sea el número phi. Eso es equivalente a construir el número phi con regla y compás. ¿Cómo le hago para construir con regla y compás un número que valga 1 más raíz de 5 medios? Pues en eso consistió lo que he estado explicando. Ya les mostré cómo pueden construir con regla y compás un número que mida exactamente la raíz de 5. Entonces, a eso sumarle 1 y luego encontrarle el punto medio para que sea la mitad, pues eso ya estaría fácil. Y luego multiplicar ese número por otro, pues ya vimos que igual se puede con el teorema de Tales. Entonces, esta sería de alguna manera un primer, digamos, acercamiento. Sí, sí, estamos en tiempo. En 10 minutos terminamos, por supuesto. Este sería un primer acercamiento a lo que en este taller se propone. Empezamos con dividir segmentos. Ahorita no se ve la relación con los conejos todavía, pero bueno, llegaremos a eso. Como una actividad que se pueden llevar para mañana, y sobre todo si hoy no tenían GeoGebra a la mano para trabajar, les pido que lleven a cabo esta actividad, que construyan un triángulo rectángulo donde la longitud de uno de los catetos sea la mitad de la longitud del otro. Espero que quede muy claro. No hay más que decir. Quiero que construyan un triángulo rectángulo con esas características. Es decir, como se ve en la diapositiva, este es un triángulo rectángulo, aquí está señalado el ángulo recto en la base, y los catetos, que son los que forman el ángulo recto, deben cumplir esa condición. Uno de los catetos debe ser el doble del otro. Aquí, haciéndole un poco caso a la vista, el lado AB debe ser lo doble que el lado BD. Y ahora voy a explicar cómo se obtienen los puntos E y los puntos F. Eso se obtiene de esta manera, miren. Entonces, ese triángulo rectángulo tiene que cumplir con estas condiciones, miren. AB tiene que ser 2 veces BD, o sea, un cateto tiene que ser el doble del otro. Ahora, BD, que es uno de los catetos, el que vale la mitad, BD tiene que ser igual a DE, ¿sí? Entonces, con un compás, esta medida que es BD
se transporta sobre la hipotenusa para encontrar el punto E. Y luego, como ya teniendo el punto E, hallamos el punto F, resulta ser que AE tiene que ser igual a AF. De hecho, para ilustrarlo, todavía tenemos algo de tiempo, rápidamente, ya está igual aquí la construcción. Miren, a ver, aquí no le había activado lo del protocolo. Ahí está. Miren, empiezo por dibujar uno de los catetos, que puede ser un segmento cualquiera. Luego, con una perpendicular, es decir, BD es perpendicular a AB. Obviamente, encuentro el punto medio del primer cateto para darle ese punto medio de longitud al otro cateto. Y bueno, ya se construye allí el triángulo que yo mencionaba. Luego, les decía, con un compás, tomo la distancia BD y la transporto sobre la hipotenusa desde D. Luego, tomo un compás, me apoyo en A, tomo la distancia AE y la transporto hacia la hipotenusa y encuentro el punto F. Pero va a pasar que cuando ustedes lo hagan, van a observar algo bastante curioso, que es lo que se les va a quedar como actividad adicional. Y por bastante curioso me refiero a lo que ahora aparece aquí en la diapositiva. Déjenme cerrar el protocolo. O bueno, mejor movemos el texto. Ahí está. Bueno, primero, todo eso debe ser cierto. AB tiene que ser 2 veces BD. DE tiene que ser igual a AE. Y AE tiene que ser igual a AF. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale AF entre FB? Ya que se hace la construcción del triángulo, esa es la pregunta con la que quiero cerrar la sesión de hoy. Bueno, obviamente, eso es algo que simplemente se puede hacer aquí en GeoGebra. Yo igual le pido que haga la división de AF entre FB. Eso sí lo estoy haciendo aquí, digamos que en tiempo real. Y obtengo este número, miren. Ya lo mandé a la vista gráfica. Obtengo ese número. Déjenme modificarle rápidamente el tamaño para que se vea en grande. Y no me van a decir que ese número no se les hace conocido. Ese número se parece a cuando quisimos por primera vez dividir un segmento en extrema y media razón, nada más arrastrando un punto. O sea, en otras palabras, parece que con esta construcción tan simple de un triángulo rectángulo, hemos logrado dividir este cateto del triángulo también en extrema y media razón. Aquí este número también parece ser ni más ni menos que el famoso número phi. Entonces, se les deja de actividad a los participantes del día de hoy que traten de, a partir de esta construcción que se les ha propuesto, justificar por qué ocurrió esto. ¿Por qué cuando se hace este triángulo rectángulo, que vuelvo a poner ahí en la diapositiva, por qué cuando se construye un triángulo rectángulo donde simplemente un cateto sea el doble del otro y luego se halla un punto en la hipotenusa con las características que ahí se mencionan, con esas condiciones, y ese punto sobre la hipotenusa se proyecta de alguna manera hacia el otro cateto? Parece ser que el cateto queda dividido en extrema y media razón, o dicho en otras palabras, allí también aparece el número phi. Entonces, bueno, estamos muy a tiempo para cerrar la primera sesión del día de hoy. Dejo de compartir pantalla. Y bueno, digo, quedan 4 minutos. No sé si alguno de los presentes tenga alguna pregunta o comentario, ya sea en modalidad presencial allá en Costa Rica o aquí virtual en la sala. De mi parte, eso sería lo que corresponde a la primera sesión de este taller. No sé si usted tiene alguna pregunta.
Mami, comentario. Comentario, está bien. Adelante, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerle su exposición. Muy linda e interesante. Me hace recordar cuando yo era profesor del Colegio Científico de San Ramón, Alajuela, Costa Rica. Y yo empecé así, por lo siguiente. A los estudiantes de cuarto año, porque el Colegio Científico empieza en cuarto año, bueno, 10º año, cuando veíamos el tema de números irracionales, yo les decía de número phi, pero empezaba con esta historia. Vamos a construir pentágonos regulares con regla y compás. Mentiras, vamos a hacerlo con conejos. Así lo decía el primer día de clases. Y me decía, ¿cómo, profesor, con conejos? Se lo dejo de tarea, investigue. Y pasaban las semanas y los chiquillos me decían, profe, pero ¿cómo con conejos? Yo he intentado, vea, agarré un conejo del corral y no puedo hacer el pentágono regular solo con regla y compás. Y digo yo, no, tiene que hacerlo con conejos. Es más, empieza con 2, con un macho y una hembra. Les daba esa pista. Entonces, ya estaban hartos los chiquillos. 3 meses en esa preguntadera y yo me divertía. Y empezábamos a ver construcción con regla y compás por ejemplo, el triángulo equilátero, cuadrado, el pentágono. Pero antes de ir al pentágono, empezábamos a ver el número phi, exactamente como usted lo está haciendo, pero a mano, no con GeoGebra, porque te estoy hablando del 2003. Entonces, no era algo tan accesible en ese entonces. Y la velocidad del internet era pésima. La Universidad de Costa Rica no tenía una velocidad tan alta de internet en ese momento. Entonces, creo que usted va a empezar mañana a hablar de eso y me lo sostiene un momento. En los apuntes, no sé si logras ver los apuntes más arriba, aquí. No sé si logras ver unas ASUNs. Sí. Ok. Yo sé que usted mañana va a hablar de la sucesión de Fibonacci. A su n más 1 es igual a su n más a su n menos 1, con a sub 0 igual a sub 1 igual a 1, y hay que hacer un límite. Entonces, yo les decía, explicaba a ellos el límite, me iba poco a poco y aparecía el phi con los conejos, pero hacía los conejos bien bonitos. ¿Ve? Ya estoy cantando lo que usted va a hacer mañana. Entonces decía, profe, ¿y qué tiene que ver eso con el pentágono regular? Muchacho, no es que con semejanza, porque ya habíamos visto el teorema de Tales, tal como usted lo expuso, y con semejanza de triángulos, hay una, el phi aparece en la diagonal del pentágono con el lado del pentágono. Entonces, usábamos ese truco para construir pentágonos regulares y para construir icosaedros y dodecaedros. No, disculpe, icosaedros, disculpe, dodecaedros no. Entonces, me refrescó mucho y me trajo muchos recuerdos hermosos porque eso lo hice por 7 años y inclusive, ahí estuve tomándole nota y quería decirle que desde que vi su exposición en papel hace unas semanas, yo dije, yo tengo que ir aquí. Yo me imaginaba mucha gente, me da mucha pena que aquí solo esté yo. Bueno, están ellos, ¿qué les queda? Pero yo estoy presente y mañana no falto. Yo vengo, porque yo sé que eso requiere mucho trabajo, sentarse en GeoGebra no es fácil, y grabé en mi celular los avances que hice hoy y se los voy a enviar a tu chat para que veas que no estuve ahí
perdiendo el tiempo, ni charlataneando en WhatsApp, ni nada de eso. Así que muchísimas gracias. No, al contrario, ya eso ya valió la pena y ya valió la tarde del día de hoy. Muchas gracias por el comentario. Mañana tenemos todavía menos tiempo. Queda claro que pues, este tipo de eventos tiene esa naturaleza. Los talleres o los cursos son cursillos, son muy cortos. Uno quisiera tener muchas sesiones, no es posible. Y aparte, con esta modalidad híbrida, pues no se avanza aparte tan rápido como sería a lo mejor en presencial todo mundo. Pero muy, muy agradecido también con los participantes en modalidad virtual. Y mañana vamos a tener solo 1 hora para el cierre, pero espero de alguna manera pues cumplir un poco las expectativas que se tengan, y pues yo igual encantado, los espero el día de mañana con mucho gusto. Bueno, no sé si hay espacio, creo que aún queda tiempo para preguntas de los que están participando virtualmente. Si alguno desea realizar una pregunta, la puede hacer por medio del chat o enciende el micrófono y la hace. Si nadie tiene preguntas, entonces agradecerle a Marcos Campos por su exposición y el taller muy importante, muy bonito. Y muchas gracias a todos por participar. Buenas tardes. Muy buenas tardes y hasta mañana. Un cordial saludo desde México. Buenas tardes, hasta mañana.